Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es 30 de marzo del 2022 y estos son nuestros titulares. El día 25, el Papa, unido a los obispos de todo el mundo, ha consagrado Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María y ha pedido el fin de la guerra. Con la reforma de la Curia Vaticana, llevada a cabo por el Papa, el Opus Dei deja de depender del dicasterio de obispos para pasar al dicasterio del clero. El Papa ha criticado duramente que los países europeos estén aumentando su gasto en defensa, al ver lo que está sucediendo en Ucrania. Los obispos españoles han publicado una nota doctrinal defendiendo el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. El día 25, solemnidad de la Encarnación del Señor, el Papa ha consagrado Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María y ha pedido el fin de la guerra. El pasado viernes, día 25, solemnidad de la Encarnación del Señor, el Papa ha consagrado Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano. A la vez, esta consagración tuvo lugar en Fátima por el cardenal Krajewski. El 2 de marzo, en una carta al Papa, los obispos ucranianos suplicaban al Papa, en estas horas de inconmensurable dolor y terrible calvario para nuestro pueblo, que hiciera esa consagración, como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. El Santo Padre cogió esta súplica y el día 25 efectuó esta consagración, unido a la mayor parte de los obispos y a millones de fieles. En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, Nuestra Señora había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, afirmando que si no se atendía a esta petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Después de las apariciones de Fátima, hubo varios actos de consagración al Inmaculado Corazón de María, pero no fue hasta 1984 en que San Juan Pablo II hizo esa consagración de forma que fue considerada válida por Sor Lucía, la vidente de Fátima que seguía viva. Sin embargo, en ella no se mencionaba explícitamente a Rusia. El Opus Dei, la única prelatura personal que hay en la Iglesia, deja de depender del dicasterio de obispos para pasar al dicasterio del clero. Monseñor Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei, ha considerado necesario tranquilizar a los fieles de la prelatura ante el cambio que afecta a la obra presente en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, texto por el cual el Papa Francisco ha reformado la Curia. Según Monseñor Ocariz, cambia el interlocutor ordinario con la Santa Sede. Muchos de los asuntos que la prelatura trata habitualmente con la Curia romana tienen relación con su presbiterio, pero no se modifica en nada la sustancia de la prelatura del Opus Dei, formada por laicos y sacerdotes, mujeres y hombres, como se establece en los estatutos que la Sede Apostólica dio a la obra. Aunque en principio la modificación no supone más que un cambio de interlocución, como señala el prelado del Opus Dei, sin lugar a dudas va a dificultar la comprensión de su naturaleza jurídica. Así lo han señalado ya algunos especialistas, como el doctor en Derecho Canónico y jesuita Gianfranco Ghirlanda. Con la Constitución Apostólica Ut Sit, Juan Pablo II erigió el Opus Dei en prelatura personal en 1982 y ordenó obispo a los dos primeros prelados. Ante lo que está sucediendo en Ucrania, varios países europeos han aumentado su gasto en defensa. El Papa ha criticado duramente esta medida. El pasado jueves, en un discurso dirigido a un grupo de mujeres, el Papa criticó el aumento de gastos en defensa que ha sido aprobado en varios países europeos, entre los cuales hay que situar a Alemania, Italia y España. Aunque el Papa no citó ningún país, la alusión a dichas naciones era clara.
El pontífice declaró que siente vergüenza porque algunos estados pretenden elevar hasta el 2% de su PIB al gasto de defensa y calificó de locura el aumento de gasto. Eso no ha gustado al Papa en absoluto. He sentido vergüenza cuando leí que un grupo de estados se comprometieron a gastar esta cantidad en comprar armas como respuesta a lo que está pasando. Es una locura, lamentó el Santo Padre. La verdadera respuesta, por lo tanto, no son más armas, más sanciones, más alianzas político-militares, sino un enfoque diferente, una forma diferente de gobernar el mundo, ahora globalizado, y de configurar las relaciones internacionales, dijo también, rechazando de ese modo las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia. Ante las amenazas a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario, los obispos españoles han emitido un comunicado en su defensa. La objeción de conciencia de médicos y el resto del personal sanitario está en peligro. Incluso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que se restrinja hasta llegar prácticamente a su abolición. Ante esto, los obispos españoles integrados en la Comisión Permanente han publicado una nota doctrinal en su defensa que puede servir de referencia a otros episcopados. Desde hace unas décadas, dice el comunicado, estamos asistiendo a un proceso de aprobación de leyes en las que la vida humana queda gravemente desprotegida. Es un proceso que no ha terminado. A medida que estas leyes se radicalizan, porque los comportamientos que antes estaban despenalizados pasan ahora a considerarse derechos, se dificulta la objeción de conciencia de quienes se oponen a estas prácticas. Cuando los poderes públicos se erigen en difusores de una determinada ideología o en promotores de ciertos valores morales que son opinables, están traspasando el límite de su misión, dicen los obispos españoles. También la objeción de conciencia tiene sus limitaciones. No se puede objetar a cualquier ley, sino a aquellas que atentan contra elementos esenciales de la propia religión o las que minan los fundamentos de la dignidad humana y de la convivencia basada en la justicia, añaden. El deber del Estado de reconocer este derecho y no discriminar a quienes lo ejercen es paralelo a la obligación de los cristianos de evitar cualquier tipo de cooperación material o formal directa con aquellos actos que atentan contra el derecho a la vida y a cualquier acción que pueda ser interpretada como cooperación, aunque sea indirecta, o aprobación de estos actos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la generosidad con que Polonia acoge a los refugiados y el silencio informativo ante esta generosa acción. La consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María ha sido un éxito. Junto al Papa, del cual partió la iniciativa, millones de católicos y seguramente todo el episcopado mundial ha llevado a cabo esta consagración. Se ha cumplido lo que la Virgen pidió en Fátima y estoy seguro de que el resultado será extraordinario. Ha servido también para demostrar que todavía dentro del pueblo católico hay una gran fe. Ya no estamos en la época de San Juan Pablo II, cuando esa fe era como un fuego vivo que ardía y que iluminaba al mundo entero. Ahora estamos como si fuéramos lo que queda después de aquel fuego. Unas brasas, unos tizones, cubiertos por ceniza. Pero esa respuesta del pueblo católico a la petición del Papa ha servido para demostrar que esas brasas, si se les quita la ceniza y se sopla un poco y se pone junto a ellas algo de leña seca, se pueden convertir de nuevo en un gran fuego que alumbre a todos los de la casa. Hay esperanza para Ucrania y para Rusia, y hay esperanza también para la Iglesia Católica
y, por supuesto, siempre y solo si estamos de la mano de la Santísima Virgen María. Pero mientras se cumple lo que prometió la Virgen en Fátima y tiene lugar la conversión, el milagro de la conversión de los corazones de los señores de la guerra, las ciudades ucranianas siguen siendo bombardeadas, mueren miles de civiles, millones tienen que huir de sus hogares, y esa tragedia que dura ya más de un mes parece que no tiene fin e incluso amenaza con extenderse a otros países. Ahora bien, lo que está sucediendo en Ucrania, esta guerra espantosa, no debe hacernos olvidar que existe otra guerra. Quizá alguno piense que no se deben de comparar ambas cosas. Repito, lo de Ucrania es horrible. No tiene justificación, pero no es lo único. Cada año, 73 millones de personas son asesinadas en el vientre de sus madres, que se ha convertido en el lugar más peligroso para el ser humano. Cada año hay 73 millones de abortos en el mundo. Abortos provocados, no abortos espontáneos. 73 millones de bebés no pueden nacer. Y además, en muchísimos casos, eso es legal e incluso es un gran negocio. Esa es otra guerra de la que no se habla. No solo eso, sino que además, por lo menos en algunos países, la inmensa mayoría de la población está a favor de esa matanza de inocentes y quieren convertirla, si no lo han hecho ya, en un derecho. El absurdo está llegando al punto en que se puede llegar en uno de los estados norteamericanos, el de Maryland, donde los legisladores de ese estado están promoviendo una ley para que si el bebé ha sobrevivido al aborto, pueda ser dejado morir, es decir, asesinado después de nacer. Están promoviendo el infanticidio. Después del aborto, el infanticidio. Todo legal, todo negocio o subvencionado con el dinero de todos los contribuyentes. Lo de Ucrania es horrible, pero las matanzas de inocentes con el aborto también son horribles y en esas casi nadie quiere fijarse. Junto a lo de Ucrania, al desastre, también está produciéndose algo positivo dentro de esa desgracia. Los millones de refugiados que han tenido que huir del país están siendo acogidos, sobre todo en los países vecinos, y de una manera en especial en Polonia. Polonia ha acogido a más de 2 millones de refugiados ucranianos. Y la mayor parte de ellos han sido recibidos en sus casas por las familias polacas guiadas por sus sacerdotes. La Iglesia Católica en Polonia está haciendo una labor espectacular de acogida a los refugiados ucranianos. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué eso no es noticia? España lleva hasta ahora en torno a 15.000 refugiados ucranianos acogidos. Italia, 40.000. Alemania, 200.000. Estados Unidos dice que acogerá 100.000. Polonia lleva 2 millones. En cada país, los medios de comunicación se vuelcan con esos refugiados que llegan y se sienten muy orgullosos de mostrar la solidaridad de sus propios países. Pero de Polonia no se habla.
Polonia, que lleva más refugiados que el resto, todo el resto del mundo juntos, es la gran desconocida. ¿Y por qué? Creo que hay que preguntárselo. Porque, curiosamente, ese país al cual en Occidente gustan de maltratar porque dicen que es antiaborto y porque dicen que sus leyes son anti-LGBT, ese país es el más acogedor con los que vienen huyendo del drama de la guerra. Ese país católico, porque es católico, rechaza el aborto. Y porque es católico, abre las puertas de sus casas a los que lo han perdido todo. Porque es católico, pero porque es católico, el ejemplo que está dando permanece desconocido. No interesa hablar en Occidente de lo que está haciendo Polonia con las víctimas que está provocando la guerra en Ucrania. Es una hipocresía tremenda la que se vive en muchos países occidentales. Rasgarse las vestiduras con las imágenes espeluznantes que todos los días machaconamente nos muestran los medios de comunicación, pero no decir nada sobre las matanzas del aborto y no decir nada de que un país católico que rechaza el aborto sea el país que con más generosidad está ayudando a los que lo han perdido todo. Eso es una hipocresía. Pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, de su Inmaculado Corazón, pidamos al Señor que termine la guerra en Ucrania. Confiamos en que la consagración que hemos hecho unidos al Papa dé ese resultado, produzca ese milagro. Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen, ese milagro. Pero pidamos también para que termine la matanza del aborto. Y pidamos para que en Occidente no seamos tan hipócritas como para no querer ver lo bueno que hacen los que son católicos, mientras que nos enorgullecemos de lo poco bueno que hacemos nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.